Señor, bendito y alabado seas. Te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta semana, Señor, que es una semana de meditación, es una semana, Señor, de recogimiento espiritual, Señor. Queremos darte gracias porque año tras año, Señor, recordamos tu obra, tu sacrificio, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Muy bien, Ruti. Vamos a Mateo 27, Ruti. ¿Qué dice ahí? Del 45, ¿no? Sí, a ver, vamos a leer desde ahí, del 45 al 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Uh-huh. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ok, bueno, hermanos, pues vamos a empezar a leer desde ahí. Mateo no hizo referencia a la hora que empezó la crucifixión, hermanos. Sin embargo, Marcos indicó que era la hora tercera, o sea, desde a las 9 de la mañana. O sea, ¿a qué horas fue colgado el Señor Jesús en la cruz? A las 9 de la mañana. No lo menciona Mateo, lo menciona Marcos 15:25. Nos dice, era la hora tercera cuando la crucifixión se llevó a cabo, ¿ok? Era la hora tercera cuando le crucificaron, dice ahí. Entonces el Señor Jesús fue colgado a las 9 de la mañana. Escribió específicamente que desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas. Hubo tinieblas, hermanos. Cuando hay un eclipse solar, ¿verdad? Cuando hay un eclipse solar, son unos minutos en lo que camina la luna, tapa el sol y luego ya sale de ahí. Son unos minutos. Pero aquí, cuando el Señor estaba crucificado, hubo tinieblas durante 3 horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde, ¿ok? Sobre la faz de toda la tierra, ¿ok? En este periodo de tinieblas, Jesús llegó a ponerse como ofrenda por el pecado del mundo. De las 12 a las 3 de la tarde, el Señor está peleando ahí con los principados, con las potestades, con Satanás mismo. Hay una guerra espiritual ahí y el Señor se está poniendo como ofrenda por el pecado del mundo. Hay muchas citas, Juan 1:29, Romanos 5:8, Segunda de Corintios 5:21, Primera de Pedro 2:24, que te hablan sobre esto. No me puedo entretener mucho. Por ejemplo, Juan 1:29 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Sería Juan 1:29 habla de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor por nosotros, ¿verdad? Muriendo Cristo por nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿verdad? Pero se hizo pecado por nosotros. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice el Señor. Y dice, y como tal tuvo que ser abandonado por el Padre, hermanos. El Señor Jesús por primera vez es separado del Padre porque tenía que morir por nosotros.
Cerca del final de ese periodo de tiempo, Jesús no pudo soportar más la separación, por lo que clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Es lo que dice el Señor, ya como a las 3 de la tarde, Elí, Elí, lama sabactani. Palabras en arameo que significan, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliéndose Salmo 22:1. Jesús sintió una separación del Padre que nunca había conocido, porque al ser hecho pecado, el Padre tuvo que oponerse judicialmente a su Hijo. O sea, según la ley, ¿verdad? Si el Señor Jesús se hizo pecado por nosotros, el Señor lo tenía que rechazar. Romanos 3, 24 y 25, apúntenlo. Romanos 3, 24 y 25. Algunos de los que estaban cerca de la cruz otra vez, yendo a Mateo 27, entendieron mal lo que decía el Señor. Ellos oyeron Eloi, 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 más bien, Eloi, Eloi, que significa Elías. Entonces, los que estaban cerca de la cruz entendieron mal y creyeron que le hablaba a Elías, pensando que sus labios y garganta se habían secado. Alguien consideró que un trago de vinagre humedecería sus cuerdas vocales, de tal modo que pudiera hablar con claridad. Cuando los soldados romanos crucificaban a personas, ¿verdad? Que lo hacían muy seguido, no crean que el Señor Jesús fue el primero, crucificaban a mucha gente, sobre todo los que se rebelaban al imperio romano, les daban vinagre. ¿Para qué? Para que se adormecieran, para que pudieran aguantar mejor la crucifixión. Por eso Jesús desde el principio, cuando alguien le acercó una esponja con vinagre, él la rechazó porque quería estar en sus 5 sentidos, sufriendo y pagando por nosotros. Esto es muy interesante. Ya al final, cuando él le habla a Dios, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguien otra vez intenta darle vinagre. ¿Para qué? Para que enjugara sus cuerdas vocales, porque casi no se le entendía lo que el Señor decía. Sin embargo, otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Sus burlas obviamente seguían dirigiéndose a Jesús. Todo este capítulo 27 les habla a las personas que sufren o han sufrido de bullying, ¿verdad? El Señor Jesús se burlaron de él desde el principio, desde el petróleo, ¿verdad? Los soldados romanos empezaron a burlarse del Señor Jesucristo, a escupirle, a ponerle una corona de espinas, a darle un disque cetro, que era ahí un palo, y vestirlo de púrpura y empezar a burlarse de él. Si tú sufres bullying, ¿verdad? En tu escuela, en tu trabajo, tú puedes platicar esto con el Señor Jesús y Él te va a entender perfectamente, porque el Señor tuvo que soportar todo esto, ¿ok? Con una última exclamación, Jesús entregó el Espíritu, encomendándose en las manos de su Padre. Jesús estaba en completo control de su vida y murió en el preciso momento que Él determinó, ¿ok? Hay por ahí un libro que se llama Así fui crucificado, y el Señor Jesús le reveló al hermano que escribe el libro lo que estaba pasando físicamente y lo que estaba pasando espiritualmente. La guerra espiritual que estaba ahí en el Gólgota, ¿verdad? Donde estaba el Señor Jesús clavado. Ningún hombre le quitó la vida. Él dio su vida en rescate por muchos. Él entregó su vida en conformidad con el plan de Dios y participó en recuperarla en su resurrección. A nosotros nos enseñaron en el instituto que se necesitó más poder para que Jesús se levantara de los muertos que para crear todo lo que está creado.
lo visible y lo invisible, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. También la resurrección fue un milagro tremendo. Ruth, Mateo 27 del 51 al 53, por favor. Mateo 27 del 51 al 53. Es la misma, ¿no? No cierres tu Biblia, Ruth. Del 51 al 53 se nos acaba el tiempo, Ruth. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a Santa Ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Aquí, hermanos, siempre estoy en un rosticero porque tenemos varias lámparas prendidas, entonces discúlpenme, siempre estoy sudando. Ok, en el preciso instante de la muerte de Jesús, de nuestro Señor Jesús, ocurrieron 3 eventos relevantes. Número 1, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Son los eventos que registra Mateo. 3 cosas importantes ocurrieron cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu. Ya de por sí, aquello fueron tinieblas 3 horas. Eso es un super milagro. Ahora vemos que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El hecho de que fuera de arriba abajo significa que Dios rasgó esa cortina gruesa. Mostraba con esto que el acceso a su presencia estaba disponible para cualquiera, fuera judío o fuera gentil. Jesús murió por toda la humanidad, ¿ok? Hermanos, el templo era muy alto. Como ellos sabían que el Señor es gigantesco por las cosas que Él ha creado, tanto el tabernáculo como el templo, no creas que era un techo bajito, era un lugar altísimo, y el que se rompiera el velo de arriba abajo, nadie alcanzaba subir hasta arriba. Entonces, esto fue un milagro y significa que tú y yo podemos ir a platicar con el Señor, podemos ir a exponer nuestra causa. Ahora el Señor se ha amistado con nosotros por causa de Cristo Jesús. Número 2, al entregar el Espíritu, el Señor, ocurrió un fuerte terremoto que partió las rocas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué milagros tan tremendos! Mateo 27, 51. La muerte del Señor produjo un poderoso cataclismo que conmovió la tierra y tuvo repercusiones que afectaron incluso, quiero que escuches esto, a la creación y al universo entero. Van varias veces que escucho esto. Hay cosas que no las puedo enseñar aquí más profundas. Lo que sí te puedo decir es que la muerte del Señor en la cruz hasta hizo cosas en nuestro sistema solar y en el universo. Nuestro sistema solar, por ejemplo, Saturno y muchos planetas están llenos de demonios, de ángeles caídos. Cuando el Señor Jesús murió por nosotros, hubo cambios en la creación y hubo cambios en el universo, que quizá pues el Señor después nos enseñe cuáles fueron esos cambios. Número 3, los sepulcros de muchos santos que ya habían fallecido fueron abiertos, ¿ok? Mateo 27, 52, probablemente en un cementerio de Jerusalén. A la hora que hubo ese terremoto, esas tumbas se rompieron. Eso es lo que te dicen aquí. Lo que yo quiero explicarte es que el primogénito de la resurrección es Cristo. Primera de Corintios 15, 23. ¿Quién es el primogénito de la resurrección? Cristo Jesús. Entonces, primero resucitó Cristo y después de esas tumbas que se fracturaron con este cataclismo,
resucitaron santos que ya habían fallecido. Escucha bien lo que te estoy enseñando, porque hay otros maestros que enseñan otra cosa y entonces se contradice con Primera de Corintios 15:23. ¿Quién es el primogénito de la resurrección? Cristo Jesús. Esas tumbas se fracturaron, se rompieron, pero esos santos no se levantaron de la muerte hasta que Cristo resucitó. Después ellos, ¿verdad? Dice, con el terremoto los sepulcros fueron abiertos, pero hasta que el Señor resucitó, los muertos de estos sepulcros resucitaron. Después de la resurrección del Señor, se levantaron y salieron de los sepulcros. Quiero que pongas atención. Después de la fiesta de la Pascua, viene inmediatamente otra fiesta que se llama la de las primicias, donde el pueblo judío llevaba las primeras ramas, ¿verdad? Los primeros brotes de trigo a la presencia de Dios. Señor, aquí te traigo lo primero para ti. Entonces, esas primicias representan a esos santos resucitados. ¿Quién resucitó? Gente que había amado a Dios, que había sido piadosa en su vida. ¿Cuándo resucitó? Después de la resurrección de Cristo. Resucitaron. Dice, anunciando así el triunfo del Señor sobre el pecado. Cuando se fracturaron esos sepulcros, anunciaban así el triunfo del Señor sobre el pecado y sobre la muerte. Pero los cuerpos fueron resucitados hasta que Jesús resucitó. Y esto es muy importante. Los resucitados retornaron a Jerusalén, a la santa ciudad, donde fueron reconocidos y vistos por amigos y familiares. No te estamos platicando ninguna fábula, ningún cuento, ¿verdad? Sino simplemente cosas reales, porque estos familiares y amigos y vecinos vieron a estos santos que ya habían descansado en las tumbas y que se levantaron. Ellos, al igual que Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín, ellos volvieron a morir físicamente después de años, ¿verdad? Con esto se cumplió la fiesta de las primicias de Levítico 23, del 10 al 14. Por si quieres leer en qué consistía esta fiesta de los judíos, de Levítico 23, 10 al 14. Quiero decirte algo y quiero que me pongas atención. El cristianismo no está peleado con el judaísmo. Muchas cosas importantes han ocurrido en las fiestas. ¿Cuándo murió el Señor Jesucristo por nosotros? En la Pascua, ¿verdad? Ya Ricardo nos ha hablado muchas veces de la Pascua de Éxodo, cómo tuvieron que matar un corderito, cómo tuvieron que poner la sangre en los postes de las casas para que el ángel de la muerte no pasara. O sea, esa es la Pascua. Y ahora vemos en la fiesta de la Pascua muriendo al Señor Jesucristo. Sigue la fiesta de las primicias, donde todos llevaban lo primero, lo mejor de sus cosechas y de sus rebaños. Cristo resucitó junto con él a esos santos que ya habían fallecido como primicias, como fiesta de las primicias, ¿ok? Hay estudiosos que dicen que el arrebatamiento va a ser en la fiesta de las trompetas. Esa fiesta se celebra en octubre. Siempre en octubre nosotros tenemos que estar muy en oración, muy abusados, porque no sabemos qué día se va a oír el shofar del Señor para llevarnos con él, ¿ok? Muy bien. Es una primicia de todos, la resurrección que vendrá en el tiempo del fin, ¿verdad? En el arrebatamiento, todos los que murieron en Cristo, sus cuerpos físicos se van a levantar de las tumbas para unirse a su alma y a su espíritu, que va a estar en la nube. Y
también pues después van a resucitar los que murieron sin Cristo, pero ellos van a resucitar para condenación. Vamos a continuar. Mateo 27 del 54 al 56 nos habla que un centurión romano y otros guardias romanos se sintieron muy impresionados y temieron en gran manera por las inusitadas circunstancias que rodearon la muerte de Jesús. Hermanos, los romanos crucificaban al que se opusiera al pueblo romano, al que fuera un malhechor, al que hiciera las cosas incorrectas. Pero ellos mismos testifican que nunca habían visto una muerte en la cruz y todo lo que ocurrió ahí. ¿Ok? Entonces, esta parte de Mateo 27, del 54 al 56, nos hablan que un centurión y otros guardias romanos se sintieron muy impresionados y temieron en gran manera por las inusitadas circunstancias que rodearon la muerte de Jesús, ya que tales señales nunca se habían observado a anteriores crucifixiones. ¿Ok? Su respuesta fue, verdaderamente este era hijo de Dios. ¡Guau! O sea, aún los romanos fueron tocados por el Señor Jesucristo. Verdaderamente este era hijo de Dios. Los extraordinarios eventos del día produjeron temor en el corazón de los soldados. O sea, el domingo, no sé si mi esposo les vaya a hablar sobre la resurrección, pero ahí también los soldados que custodiaban la tumba del Señor hasta se desmayaron de lo que pasó ahí, de cómo salió volando, ¿verdad? La piedra que cubría la tumba del Señor y el Señor se levantó. Tuvieron que pagarles, tuvieron que darles una mordida a los soldados para que no dijeran que Jesucristo había resucitado. Hermanos, quiero decirte una cosa, esto debe animarnos a nosotros. Nosotros debemos de vivir vidas que sean de impacto para los demás. Quiero platicarles que esta semana, no sé si fue el lunes, Daniel, el que me da la terapia 3 veces a la semana, ya hasta apunté la fecha porque estoy muy gozosa, hizo su oración para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, por fin. Pero lo increíble, hermanos, es que el Señor Jesús estaba parado al lado de nosotros. Él me estaba dando la terapia y platicándome unas cosas de que se enfermó su mamá. Y le dije, Daniel, es que es el momento de que recibas a Cristo, ya te lo he dicho muchas veces. Y dijo, sí, guíeme por favor en la oración. Y en ese momento estaba el Señor parado junto a nosotros, empezó a sentir un calor tremendo, él empezó a sudar, yo no sé si el Señor lo tocó a él, y él dice que vio, yo reconozco muy bien la presencia del Señor, o sea, yo sé cuando el Señor está ahí, pero no vi. Él vio, dice que había una luz resplandeciente al lado de nosotros. Hermanos, los milagros siguen ocurriendo y nosotros tenemos que impactar al mundo. Tenemos que impactar a los que no conocen del Señor. O sea, quiero animarte, la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que multiplicarse, porque nosotros ahora somos testigos de Cristo. El Señor testificó aún estando clavado en la cruz, preocupándose por su madre, diciéndole al Señor que perdonara a los que se habían burlado de él, a los que le habían escupido, a los que lo habían azotado. Bueno, hermanos, aquello fue terrible. Sin embargo, él testificó hasta el último momento y el Señor te va a respaldar con milagros, con cosas extraordinarias, que la gente va a tener esa certeza de el Señor estuvo aquí cuando yo hice mi decisión de recibir a Cristo. Voy a empezar desde el 1, a ver hasta qué tiempo nos alcanza. Lo más importante, yo te lo platiqué,
todos los milagros que hubieron el día que el Señor entregó su espíritu. Y vamos a empezar ahí en Mateo 27, del 27 al 56 es toda la historia de la crucifixión. Y dice aquí que Jesús fue traído al Petróleo. Era el patio de reunión que estaba abarrotado de soldados romanos. El Petróleo pudo haber estado en la residencia de Pilato, que le llamaban la fortaleza de Antonia, aunque otros sugieren que se encontraba en el palacio de Herodes. Este recinto era una área grande, ya que había ahí 600 soldados, a los que se le llamaba compañía de soldados o una cohorte, ¿ok? Otra vez, eran 600 soldados a los que se le llamaba compañía de soldados o una cohorte, la 10ª parte de una legión. Entonces, ¿cuántos soldados tenía una legión? 600. Y una 10ª parte eran 600. Entonces, ¿cuántos demonios sacó el Señor Jesucristo del Gadareno? 6,000, ¿ok? Allí ellos le quitaron sus ropas y le escarnecieron, poniéndole un manto de escarlata, la ropa que vestían los reyes, ¿ok? Colocando sobre su cabeza una corona de espinas y poniendo una caña en su mano derecha a modo de cetro. Ellos hincando la rodilla ante él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Qué trágica figura presentaba Jesús en ese momento. Los soldados lo degradaron, aunque aún más escupiéndole en el rostro y golpeándole en la cabeza una y otra vez con la caña. Aunque ellos, al ser romanos, ignoraban lo que le hacían sus acciones, o sea, todo lo que ellos hacían cumplían la profecía de Isaías acerca de él. Vamos a leer Isaías 52:14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres tu parecer y tu hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Qué nos dice Isaías aquí? Que la cara del Señor Jesús iba a ser desfigurada a causa de los golpes que le dieron. Te voy a platicar algo. Alguna vez que estuvimos Ruth y yo con el Señor Jesús, yo le dije al Señor: oye, Señor, ¿y tú qué opinas de la película de Mel Gibson, la película de la Pasión? Y él me dijo: pues se acerca algo a lo que me pasó. Y es una película que no cualquiera la aguanta. Es una película súper sangrienta, hermanos. Aquello fue un baño de sangre. Y dice el Señor que esa película se acerca algo a lo que Él vivió por nosotros, por ti y por mí. Debido a la conocida crueldad de los soldados romanos, Jesús fue probablemente golpeado hasta el punto de que quedó irreconocible. Aún así, él se portó calladamente, el injusto trato, ¿verdad? Él guardó silencio, sometiéndose a la voluntad de su Padre. Qué bonito. Ok, hasta donde alcancemos, hermanos, porque ya me avisan que me queda poco tiempo. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ok? Habiendo terminado de divertirse, los soldados lo vistieron nuevamente a Jesús con sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo 27 del 32 al 38. Mateo registró solo unos pocos de los eventos que sucedieron cuando Jesús fue llevado al lugar de la crucifixión. A un tal Simón de Cirene, originario de un pueblo del norte de África, donde vivían muchos judíos. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije que de África están yendo judíos a Jerusalén? Son las tribus perdidas, las tribus que estaban perdidas están regresando a Jerusalén.
y muchas van desde África, y ahí pertenecía a este hombre Simón de Cirene. Lo obligaron a que llevase la cruz, en realidad el travesaño, cuando Jesús ya no podía llevarlo o cargarlo por su extrema debilidad a causa de los golpes. Eventualmente los que iban en la procesión llegaron a un lugar conocido como Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera. Este no era un lugar donde había cráneos, ni tampoco era un cementerio o un lugar de ejecuciones, sino una colina que en alguna manera semejaba una calavera. O sea, la forma de la colina tenía forma de calavera. Esta se localizaba ya sea en el sitio actual de la iglesia del Santo Sepulcro, lugar que en aquel entonces se encontraba fuera de los muros de Jerusalén, o en el lugar conocido como el Calvario de Gordón. ¿Ok? En ese lugar estaba el monte de la calavera. Algo que sí dice Hebreos, y ya no pude localizar qué cita, dice que el Señor Jesús tuvo que salir de la ciudad de Jerusalén para ser crucificado. O sea, ni siquiera fue digno de que lo crucificaran dentro de la ciudad, sino que él salió fuera. Otros dicen que ese lugar de la colina del Gólgota era el lugar donde quemaban la basura. Imagínense nada más. Hay una película que se llama La crucifixión de Jesús nueva, que te muestran el lugar donde eran crucificados y había cadáveres echados a perder, había moscas y ahí seguían crucificando a los que seguían. Fue un lugar terrible donde crucificaron al Señor por nosotros, fuera de la ciudad. Y nosotros, hermanos, muchas veces también tenemos que salir de nuestra comodidad, ¿verdad? O sea, amar más al Señor, estar más cerca del Señor, salir de la comodidad de la ciudad de Jerusalén para hacer cosas para el Señor. Vamos a continuar. Este no era un lugar, eso ya lo leí, se lee esto también. Entonces le dieron a beber a Jesús vinagre mezclado con hiel, bebida que se usaba para adormecer los sentidos y hacer que el dolor de la crucifixión fuera más fácil de soportar. Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo porque quería estar en completo control, hermanos, de sus sentidos mientras colgaba de la cruz. El hecho de la crucifixión apenas fue consignada por Mateo brevemente. O sea, él hace como un resumen breve de todo lo que pasó. Si quieres ir más a detalle, lee Marcos, lee Lucas y lee Juan. Y entonces ya haces como una historia más completa de todo lo que ocurrió ahí. No hizo ninguna referencia a los clavos que fueron insertados en las manos y en los pies del Señor, como otros evangelios, pero sí registró la repartición de sus vestidos, echando suertes por los que lo crucificaban. Unos pocos manuscritos griegos añaden, Mateo 27:35 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:18. Juan señaló esa misma profecía en Juan 19:24. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura otra vez de Salmo 22:18. Por encima de la cabeza de un crucificado se colocaba escrita una leyenda que contenía la causa que lo había llevado hasta la crucifixión. Sobre la cabeza del Señor Jesús estaba escrito, este es Jesús, el Rey de los judíos, porque ciertamente ese era el cargo por el cual Jesús estaba muriendo. ¡Wow! O sea, el Señor no lo mataron por ser ladrón,
ni ser malhechor, ni ser violador, ¿verdad? Y tantas cosas que están ocurriendo actualmente en nuestro país, hermanos, sino por haber dicho, yo soy el rey de los judíos. Aunque cada evangelio presenta una leve variación en el fraseo, la inscripción probablemente contenía una combinación de todos los relatos. Por lo tanto, debía haber dicho, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Juan notó que Pilato había mandado, así dice Juan en su evangelio, que Pilato había mandado escribir, ¿verdad?, en arameo, latín y griego, este título, ¿verdad? Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Vamos a Juan 19:20. Juan 19:20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Las palabras el rey de los judíos ofendieron a los principales sacerdotes, pero Pilato se negó a cambiar lo que había escrito. Juan 19, del 21 al 22. Cuando tenemos envidia, hermanos, que fue lo que les pasó a los fariseos y a los saduceos, tuvieron una gran envidia del Señor Jesucristo, y hasta noto que perdían los estribos, ellos ordenándole a Pilato que quitara ese letrero, ¿verdad? Y Pilato, ¿verdad? Como el mero ahí de los romanos, en ese lugar donde estaban, simplemente les dijo, no lo quito, lo dejo así. Hermanos, pues ya se nos acabó el tiempo. Si quieren después les doy la continuación de esto. Ya se nos acabó el tiempo. Dios los bendiga, hermanos, y pues sigan estudiando, sigan viendo películas que nos recuerdan pues estas cosas que le pasaron al Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego. Gracias, pastora. Gracias, pastora. Adiós. Gracias, pastora. Buenas noches. Adiós. Buenas noches a todos. Chao.